Quiero agradecer especialmente a la profesora Jacqueline por la invitación y pues expresarles todo el interés y la disposición para aprender un poco con ustedes en relación con esto de las nuevas tecnologías que entre comillas ya no son tan nuevas. El título que le coloqué a la presentación pues es un poco ambicioso y muy general, que a veces uno pensaría que no dice mucho. Realmente lo coloqué así porque lo que pretendo es abordar 4 elementos centrales que tienen que ver con esto de los videojuegos educativos y que considero que son básicos, sobre todo a nivel de las personas que están en proceso de formación, los futuros licenciados. En primer lugar, pues haré una contextualización que tiene que ver de dónde surge ese interés por los videojuegos educativos y algunos conceptos básicos que conviene precisar. Luego, ver por qué considero que estos, o por qué se considera a nivel de la literatura y en la didáctica de las ciencias y de la matemática como unas herramientas y unos contextos auténticos para el aprendizaje y para el desarrollo de diferentes habilidades. Igual mencionar algunas problemáticas que están asociadas con el uso de ellos en el aula y también con el diseño, la programación de los mismos. Y por último, presentar una visión particular, algunos resultados muy generales que hemos obtenido en diferentes trabajos, no solamente en el aula, sino también a nivel de indagación, y cuáles son las perspectivas que hay a partir de ello. Básicamente no soy una persona que ame los videojuegos, y esto es paradójico. No soy un gamer como tal, no, poco juego, aunque debería jugar más. Y básicamente la principal relación y afinidad que tuve en la infancia con los videojuegos fue Super Mario, ¿sí? Que es un videojuego pues que en el mundo de los videojuegos ha crecido y aún se mantiene vigente, y que tiene muchas características que en adelante vamos a ver que también favorecen el desarrollo de habilidades. En esa apatía, cierta apatía y cierto rechazo a los videojuegos, pues surgía la pregunta ¿qué es lo positivo que pueden llegar a tener estas herramientas en el contexto del aprendizaje, dado que es una línea de investigación que viene creciendo desde hace muchos años y que se ha fortalecido, y muchos libros y mucha literatura aboga a favor de todo el potencial que tienen para el aprendizaje y para el desarrollo de habilidades? Unido a eso, reconociendo que el juego es una actividad inherente al ser humano, el juego es una actividad que forma parte, buenos días, que ha formado parte desde hace muchos siglos de la cultura de la sociedad, y hacia el siglo XVII cobra sentido en la educación y se reconoce su importancia como esa actividad que permite a las personas, que le genera alegría, que le genera placer, diversión, a la vez que los entretiene, y todo ello en un contexto de la interacción para el desarrollo de las habilidades. Esto en una época en que la educación ya cobra un contexto diferente de visión, que va más allá de pensar que los niños son esas personas a las que le inyectamos información, sino que ellos aprenden a través de la socialización, ya nos hablaba el profesor del mismo contacto con el objeto que ellos, el objeto de aprendizaje, y también de la interacción entre ellos. Desde ahí entonces es conveniente reconocer el juego como una actividad atractiva. Entonces, cuando nosotros, ¿qué es el juego? Toda actividad que sea atractiva, que sea agradable, que nos implique un ejercicio de los sentidos y lógicamente de la inteligencia. Esta definición pues en el contexto educativo, ¿no? Importante tener en cuenta que esa actividad que nosotros denominamos juego es una actividad voluntaria. Es una actividad que, a pesar de ser voluntaria, tiene unos límites, tiene unas reglas y tiene un objetivo en sí mismo el juego. No el juego por diversión, sino el juego tiene un objetivo. Cuando nosotros jugamos dominó, pues el objetivo es quedarnos sin fichas. Cuando jugamos parqués, el objetivo del juego en sí es pues coronar una serie de fichas, en fin, unas reglas que están definidas, y esa actividad
a la vez que nos genera alegría y nos genera placer, también genera ciertas tensiones. Entonces, en esa actividad del juego están involucradas una serie de emociones que también experimentan nuestros estudiantes cuando se enfrentan, cuando están aprendiendo. Y que como tal, cuando nosotros diseñamos un juego, debemos tener especial cuidado en que haya un equilibrio en esas características, de manera que no se convierta en una tensión el juego en sí, o que se convierta solamente en un objeto lúdico, que más adelante lo vamos a mencionar. Los videojuegos pues son programas informáticos, son programas que permiten a quienes los ejecutan tener una interacción con otro objeto o con un compañero con el que estén jugando, pero en sí están en un entorno virtual en el que ellos, que tiene diferente, es hipertextual en la medida que integra audio, video, imágenes. Algunos pues ya tienen la capacidad de que el estudiante pueda sentir diversas, bueno, ya desde el punto de vista del movimiento y demás. Una característica que debemos tener, que es muy importante dentro de los videojuegos, es que narran una historia. Los videojuegos tienen una narrativa, y en la medida en que el estudiante se involucra en esa historia, pues se puede conectar más con ese videojuego. Y algo particular y algo que vende en el mundo de los videojuegos es la capacidad que tenga quien lo construye de narrar esa historia. Entonces, un elemento muy importante es la narrativa dentro de los videojuegos. Genera competencia, una competencia que se da entre individual en la medida en que yo debo superar un reto, ¿sí?, que debo alcanzar un objetivo, o en la medida en que yo juego con varios jugadores. Estos son los videojuegos multijugador. Y pues hay un desafío. Cuando nosotros estamos desafiados a alcanzar un objetivo, pues hay una mayor motivación. En ese juego, cuando es multijugador, hay cooperación. Y otra particularidad o algo muy importante que tienen también es que simulan diferentes ambientes o acontecimientos, ya sean de la vida real o ya sean de fantasías o pues una historia que inventa quien lo crea. Y en el contexto de los videojuegos educativos o serious game, entonces hablamos de esos videojuegos que como objetivo principal tienen el aprendizaje de un tema o el desarrollo de una habilidad. Esa es una de las particulares o la diferencia con los demás videojuegos. El hecho de que estos serious game tengan como objetivo principal el aprendizaje de un tema no quiere decir que no tengan también elementos lúdicos, porque debe existir un equilibrio entre el contenido educativo y entre el contenido lúdico de ese videojuego. Ya le dije, les había comentado, buscan desarrollar también o fortalecer determinadas actitudes o competencias. Igual que los demás videojuegos, deben ser desafiantes, tener reglas y tener un objetivo. En este caso, la diversión y la motivación tienen un objetivo o un plano secundario, aunque no deja de ser importante, porque si no, no sería un juego, ¿sí? Sería simplemente, y más adelante veremos cómo unos juegos tienen esa problemática. Esos conceptos básicos de qué es un juego, cuál es la concepción que manejo de juego, de videojuego y de serious game, está acompañada también de algo que ha sido definido entre los juegos digitales. No estoy hablando acá de videojuegos, sino de juegos digitales. Nosotros vemos a veces que encontramos rompecabezas, ¿sí?, para jugar en el computador. Son juegos digitales. Estamos hablando de los videojuegos como esos programas que tienen narrativa, que tienen personajes, que tienen una historia, que tienen un desafío. Entonces son elementos más, pues no más importantes, sino más complejos. Hay una autora que propone 10 características que debería tener un juego digital, independientemente de que sea un videojuego, de que sea de pronto un rompecabezas, de que sea esos juegos de retos matemáticos que existen, que son digitales. Hablamos de la competencia como ese factor que desafía, ya les había mencionado eso, y que puede ser entre jugadores para generar cooperación, o entre el jugador y el entorno virtual o el elemento que haga parte del videojuego o del juego digital. El reto como esa condición que le permite al estudiante motivarse intrínsecamente. O sea, no es por el objetivo de ganar el juego en sí, sino desafiarme internamente y alcanzar y superar los diferentes niveles que me propone ese videojuego. Cuando nosotros actuamos por reto,
y se genera mayor motivación intrínseca y no estamos esperando una recompensa externa, sino una recompensa interna. Y en ese sentido se menciona dentro de las teorías del aprendizaje que en la medida que nosotros logremos eso podríamos llegar a alcanzar un aprendizaje, verdaderos aprendizajes. Bueno, es otra discusión al respecto. La exploración que le permite al estudiante desarrollar esa creatividad. Cuando él se sumerge en un entorno virtual, en un mundo virtual, imagina. Cuando nosotros imaginamos cosas y suponemos cosas, promovemos el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo. Igual cuando fantaseamos, no quiere decir que todos los juegos deban ser fantasiosos o que la fantasía sea un elemento importantísimo, porque de hecho en el caso de las ciencias naturales, de la biología por ejemplo, juegos que tienen demasiada fantasía nos generan problemas desde el punto de vista del aprendizaje. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una super serpiente que es un dragón y para nosotros no es favorable en la medida que queremos que los estudiantes tengan claridad cuál es desde el punto de vista fisiológico, morfológico y anatómico las características de estos reptiles. Entonces fíjense que hay que tener cuidado con el uso de estos elementos dependiendo del contexto de aprendizaje y de la asignatura. Lógicamente pues debe tener un objetivo en sí del juego, el juego para qué, cuál es el objetivo del juego en sí, debe favorecer la interacción como esa posibilidad de retroalimentación, ya sea, más adelante veremos cómo los videojuegos le permitan al estudiante tener, lo que decía el profe, una respuesta no de está bien no mal, sino se equivocó, necesita replantear su estrategia de juego. Y eso es importante para nosotros en el aprendizaje. Lógicamente tenemos unos resultados, unos personajes asociados que ya son los personajes que hacen parte del videojuego, si es que es un videojuego, o en el caso de los juegos digitales, de quienes están ejecutando el juego, que son personas. Debe tener reglas y debe la seguridad en relación con que esto no genere una problemática al mundo real, ¿sí? Que no genere, que no resulte peligroso, que no resulte, que le genere a quien lo ejecuta y al mismo sociedad una problemática. Apoyado en esto, entonces, yo identifiqué 5 elementos que son muy importantes de los videojuegos, de los serious games ya, en el caso de la enseñanza de las ciencias naturales. Además de ser características, son habilidades que quienes ejecutan un videojuego, valga la redundancia, ponen en juego cuando lo ejecutan. Cuando se ejecuta un videojuego, la persona que lo ejecuta está adoptando una nueva identidad. ¿Por qué? Cuando nosotros jugamos Super Mario, pues asumimos la identidad de Super Mario, ¿sí? Si nosotros tenemos un videojuego como el que les voy a presentar mañana, que es un lagarto, el estudiante asume el papel del lagarto. Entonces tiene una mayor posibilidad de experimentar unas sensaciones y de tener una visión un poco más cercana al contexto ecológico donde se desarrolla el animal. Entonces, bueno, que si se subió la temperatura de rango, que si tiene hambre, en fin. Igual pasa con otros juegos que de pronto comerciales de ahora es PES, FIFA, bueno, en fin, que yo jugaba. Pues adopta la personalidad, tiene el papel del jugador. Cuando me pongo en el papel de otra persona, desarrollo muchas otras habilidades y muchas otras actitudes. Por eso en el caso de las ciencias, para nosotros naturales es importante que el estudiante entonces adopte el papel de científico, que adopte el papel ya sea del animal, de la planta, en fin, el personaje de que trata el videojuego, para que a partir de eso pueda pensar como está pensando el científico o pueda actuar como está actuando el animal y en esa medida tenga una mayor proximidad a lo que son los fenómenos naturales. La interactividad les hablaba como esa relación recíproca de respuesta y esa respuesta que le permite a él pensar en lo que pasó, cómo lo replanteo y cómo puedo avanzar en mi estrategia de juego. Algo importante es que los videojuegos no castigan cuando las personas cometen errores. Nosotros podemos empezar a jugar nuevamente y al empezar a jugar nuevamente podemos darnos cuenta en qué momento fallé, por qué, como decimos, me mataron, por qué fue que me robaron la reina, si es que es estos juegos de Super Mario, que es el que mejor conozco. Eso le da esa posibilidad, mientras que nosotros en el aula castigamos el error.
hacemos la evaluación, le colocamos 0 y chao, ¿cierto? O el quiz o el parcial. No damos la posibilidad de que, bueno, pero ¿en qué fallé y de qué manera yo puedo mejorar y tener un mejor resultado? Ya eso pues por las mismas dinámicas de las aulas, los mismos espacios de tiempo, las mismas políticas, en fin, son diversos los factores. Pero lo que quiero mostrar es que efectivamente esa posibilidad de que no me castigue por el error, sino que me permita ir atrás y evaluar en qué fallé, se llama pues como un proceso de feedback que hay en los videojuegos y que nos permite a nosotros experimentar cuando jugamos. Los videojuegos en sí son un problema por resolver. El videojuego, cuando nosotros jugamos, no tenemos una solución inmediata. Eso desde una visión de los problemas simple, como aquella situación que no tiene una solución fácil inmediata. En el mismo videojuego hay pequeños problemas. El juego en sí es un problema por resolver, ¿sí? Que tengo que llegar al castillo, rescatar la reina, ¿sí? Entonces tengo que resolver además una serie de problemas pequeños para poder llegar al castillo. Entonces yo tengo la posibilidad de mirar esa situación problema que es el juego en sí de diferentes perspectivas. Igual puedo mirar esas pequeñas situaciones de cómo ganar monedas, cómo evitar que las bombas que me lanzan, que me quiten las vidas, en fin. Entonces es una serie de problemas que el estudiante debe ir resolviendo. Por eso es muy importante que tengan una narrativa, una buena narrativa, que le permitan a él conectarse con ese videojuego que está ejecutando. Y obviamente el reto, la competencia, el carácter lúdico, pues son elementos desde el punto de vista motivacionales. Es importante que las acciones que integren que sean desafiantes, pero no tan desafiantes que le generen presión y estrés. Porque cuando hacemos juegos demasiado difíciles, demasiado desafiantes, o cuando usamos en un grupo determinado videojuego que le resulta al estudiante complejo de ganar, pues él se desanima, se desmotiva y no quiere seguir jugando. Entonces también cuando vamos al aula a elegir videojuegos, pues debemos tener cuidado con eso. Y obviamente nos permiten, a partir de esos elementos, de pronto abordar contenidos que a nivel de ciencia y matemática nos resultan interesantes. Bueno, esto en el contexto de las ciencias, pues me disculpo con los matemáticos porque puedo resultar atrevida en algunas cosas porque no tengo la formación, pero voy a atreverme a hacer algo. En el contexto de la matemática se consideran 4 elementos, estos autores, que debe tener un videojuego, ¿sí? Para un videojuego educativo para matemáticas. En mi juicio, pues sí, son básicos, pero pienso que debe tener todos los que yo mencioné atrás, que debe tener una narrativa, que debe las interacciones, que debe ser fácil, que le debe resultar familiar y permitirle la interacción, que debe permitir el equivocarse, ¿sí? La estrategia de feedback, y que promueva la colaboración. Me parece que son pocos en el sentido de que si nosotros miramos a nivel general y lo que estamos trabajando en Colombia desde el Ministerio, para las matemáticas queremos que nuestros estudiantes por lo menos alcancen niveles básicos en estos 4 procesos matemáticos, que son formular y resolver problemas. Si vemos acá los elementos que están, los 4 elementos que contemplan, pues sí le permitirían a los estudiantes esto. Modelar procesos y fenómenos, modelar como esa actividad de representación, de representar a través de una ecuación matemática, de un modelo a escala, ¿sí? Ya sea de una animación, representar aspectos de un fenómeno con el fin de poderlos entender y explicar, básicamente entendido de esa manera. Si yo tengo una situación y quiero explicarla matemáticamente, entonces la represento a través de una ecuación o una fórmula matemática. Entonces, visto de esta manera, modelar a los estudiantes los videojuegos, estas características, estarían o serían coherentes con esa competencia. Igual la comunicación y el razonamiento. Esto sintetizado en las 3 competencias grandes que nos evalúan, que es la interpretación, como la capacidad de construir, de comprender las representaciones de diferentes datos, conjuntos de datos en matemáticas, la capacidad de poder evaluar diferentes estrategias para ejecutar y para resolver un problema y obviamente para resolver problemas y de modelar situaciones problemas,
y de comunicar a través de un argumento, en este caso pues matemático, esas situaciones, esos contextos, esos fenómenos matemáticos o la misma resolución de esos problemas. Pienso que estos 4 elementos sí contribuyen, pero definitivamente pues los videojuegos en el contexto de la matemática deberían atender a los anteriores también. Yo revisé 3 videojuegos que quiero presentarles de manera general y que nosotros podamos mirar cómo cada uno de ellos de cierta manera está atendiendo o no atendiendo a estas características y cómo permitiría a los estudiantes al ejecutarlos promover esas habilidades o no. El primer videojuego se llama Calangos, es un videojuego que es una modelación, es un videojuego que fue construido a partir de una modelación de un contexto ecológico real. ¿Qué quiere decir eso? Que se tomaron datos en campo de las dietas, se tomaron datos en campo de la temperatura de las especies de lagartos de una región en Brasil, de dunas en la bahía, y también los depredadores, cuál era el aporte nutricional de cada una de las presas, y pues eso se modeló en este contexto virtual. El objetivo básico del juego es que el estudiante pueda elegir una especie cualquiera. El estudiante, aquí no, ya. El estudiante actúa como un macho que tiene que alcanzar el éxito reproductivo. Entonces lograr aparearse y pues gana quien consiga el mayor número de huevos. Es una modelación en el sentido que además tiene los indicadores de energía, humedad del ambiente, la temperatura del animal y demás factores ambientales que influyen en el comportamiento. Igual, el tiempo de día y noche está modelado de acuerdo con la situación real. Entonces es para que tengamos una idea básica de lo que es ese videojuego, que es concebido como un serious game. Este videojuego, que pues la verdad nunca lo he jugado, lo consulté para efectos de la charla porque pues quería presentarles 3 tipos diferentes de videojuegos y quería explorar uno en matemáticas. Este no es un serious game, sino es un videojuego comercial. La trama básica, ya la conoceremos acá, pues es una niña a quien secuestran a su papá. Entonces inicia como toda una aventura por Nueva York para identificar dónde está, y entonces para eso tiene que resolver una serie de pistas y que tienen que ver con figuras geométricas, que tienen que ver con la matemática. Es producido por la marca que tenemos ahí, y entonces vamos a ver un poco de qué trata el videojuego. Yo quiero que lo revisen y luego miramos efectivamente qué tanto aporta o qué tantos elementos tiene lo que hemos dicho. Muéstrame tu olfato con este puzzle. Es un puzzle interesante. Creo que lo he resuelto. Y así es como se hace. Hoy es el día. Mi viaje como detective empieza aquí. La manecilla del reloj tiene que haber sido un barquillo gigante. ¿Cómo haces para tropezar siempre con la solución? El criminal, además de muy inteligente, toma decisiones muy racionales. ¡Subid por la fiesta! ¡Ese perro acaba de hablar! ¡Despierta!
Bueno, el siguiente sí es un videojuego diseñado con fines educativos. ¿Qué pasó? Y es un juego que le permite a los estudiantes aprender de la cultura y matemáticas a la vez, de los aztecas. You seem confused, uncertain as to why you're here. Fighting off Bueno, y otro idioma también. Son 3 las finalidades. 1,000 years ago, getting caught in the middle of a war with the Aztecs. But you were warned. You really don't remember, do you? Where does our story begin? No, not long ago or once upon a time. That part comes later. Our story begins on just another day, kind of like today, in a classroom. Not too different from your own. Beyond this door lies the Mayan jungle. Más allá de esta puerta está la jungla maya. Collect items to trade with the Mayans. Colecta artículos para intercambiar con los mayas. Bien, entonces, de manera rápida, ¿qué situaciones podemos ver dentro de lo que se ha propuesto? De las características de los videojuegos, pues que yo percibo en esos 3 videojuegos auxilio. Sí, el primera parte, si nosotros vemos, todos los videojuegos le permiten a los estudiantes o a quien lo ejecute adoptar una nueva identidad. En el primer caso, pues actuaría como un lagarto. El segundo, pues son varios los personajes que están ahí, pero específicamente pues actuaría como la niña que va a resolver el caso. Arriba. Atrás, sí. Sí, señor. Los 3 entonces tienen ese elemento que es importante. La interactividad, pues vemos que quien ejecuta el juego tiene ciertas respuestas o tiene respuestas dentro del mundo en el que está sumergido en ese mundo virtual, y pues a cada una de las acciones que ejecute para alcanzar el objetivo del juego. Igual la evaluación de estrategias. Todos los 3 videojuegos tienen la posibilidad de que si el estudiante, bueno, aquí si el lagarto murió, pues el estudiante puede empezar a jugar nuevamente, y hay algo pues que tiene también el videojuego, y es que genera unas gráficas de dispersión que relacionan las variables que influyeron mientras el estudiante jugaba. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento de la temperatura interna versus la temperatura interna del animal con la temperatura ambiental? ¿Cuál fue el comportamiento en relación de la energía, del nivel nutricional, de lo que le estaba aportando, en fin? Y eso le permite al estudiante pues también evaluar su estrategia de juego. La resolución de problemas, pues en sí, como todos los videojuegos, si ustedes veían en cada uno de ellos, habían pequeñas situaciones que debían resolver. El reto y la competencia es algo que no se evaluaría tan fácil, pues habría que ejecutarlo. En el caso de este primer videojuego hemos encontrado que realmente el juego tiene un efecto que se llama el efecto sorpresa. Entonces, cuando el estudiante lo juega por primera vez, le resulta interesante, le resulta atractivo, pero en la medida que lo sigue jugando, pues le pierde el interés porque no tiene ese factor de ir incrementando el nivel de dificultad y además de tener otros elementos. Esto ocurre porque la segunda fase del videojuego tiene que ver ya con otros
contenidos que se abordarían desde el punto de vista de la genética y está en desarrollo. Entonces, cuando lo usamos en clase tuvimos esa situación problema. Les quería mostrar entonces que fíjense que hay diferentes tipos de videojuegos que, sin ser educativos, nosotros podríamos utilizarlos en el aula teniendo especial cuidado de hacer algo que más adelante miraremos en la siguiente diapositiva y que el profe nos expresaba, y es esa mediación. El videojuego en sí, la aplicación en sí, la presentación en sí no tiene ningún efecto en el aprendizaje. Lo tiene cuando hay una mediación del profesor y cuando hay una orientación, un objetivo claro y unas actividades guiadas que lo complementen. De lo contrario, se convierte en una herramienta más, como las múltiples herramientas que hemos tenido cuando teníamos el VHS y demás, pues que pasan a ser un cuaderno en un contenido virtual o en un entorno virtual. Por eso, no todo es color de rosa. Les he dicho que los videojuegos son la sensación, son la maravilla, pero no es cierto todo eso. Hemos identificado 3 problemas básicos. Primero, uno de diseño, otro que tiene que ver con la formación y la orientación para el uso, y otro que tiene que ver con no la falta de investigaciones sobre el uso de videojuegos, sino realmente de que las investigaciones arrojen evidencias o datos empíricos de que hay aprendizaje a partir de ello, y otro, que la forma como han sido desarrolladas las investigaciones tienen problemas metodológicos que pues darían a pensar que en sí los resultados no son por el uso del videojuego, sino por la combinación de diferentes elementos. Entonces, en el caso del diseño vemos que algunos videojuegos sobrepasan contenidos o si no el aspecto lúdico. Muchos videojuegos se formulan, se proponen sin una coherencia y una conexión curricular dentro de la misma planeación y dentro de lo que nos interesa para la formación en ciencias naturales o en matemáticas. Simplemente se hace con fines comerciales. Y otros se convierten en videojuegos normales, en actividades normales en un formato tradicional. Para mí este videojuego pues tiene todos esos problemas. Primero, es un típico ejercicio de matemáticas de lápiz y papel puesto en un entorno virtual. Se llama Supermats y la idea es convertirse en un superhéroe de las matemáticas y ganar estrellas o recompensas, que es algo que también tienen los videojuegos, que nos recompensan y no nos castigan, en la medida en que desarrolle más operaciones. Entonces simplemente está en un entorno virtual esto. Entonces que complete la serie, entonces que coloque los números y ya. No hay una narrativa, no hay una historia, no hay un desafío como tal, simplemente es un ejercicio de lápiz y papel puesto en un entorno virtual. Pues es mi juicio, y ocurre con otro tipo de llamados videojuegos. No quiere decir que no sean actividades importantes y que no sean actividades útiles, simplemente pues que no encajan dentro de el concepto que tenemos de videojuego. Otra problemática es que tenemos la tendencia a usar los videojuegos sin una orientación, y efectivamente pues no existen como muchas orientaciones al respecto. Y pues lo que ya les comenté de la investigación. Por eso, ya para terminar, les quiero presentar pues algunos resultados generales que tienen que ver con eso, con metodologías, con percepción y con habilidades de aprendizaje. Los estudios han mostrado que efectivamente los videojuegos, o algunos estudios critican los videojuegos porque los videojuegos se convierten en algo que divierte, pero que realmente no permite aprender, ¿sí? Nosotros usamos el videojuego Calangos para actividades de modelación y identificamos desde el punto de vista metodológico que efectivamente los profesores deben jugar. Si los profesores no juegan videojuegos, no se meten en el mundo de los videojuegos, no pueden entender eso que el estudiante experimenta cuando los ejecuta, y tampoco pueden entender la intencionalidad de los videojuegos. Y vemos que la mayoría de los profesores pues no juegan videojuegos, no los conocen, no tienen idea de cómo operan. Las actividades deben ser guiadas, y en todas las actividades no necesariamente tiene que haber un videojuego, un profesor y una guía. Deben haber espacios de discusión en torno a cada uno de los resultados. Llámese actividad, por ejemplo, que jugué fila A, fila B,
cuáles fueron sus resultados, usted cómo jugó, cuál es su estrategia, y siempre hay que promover la discusión, porque el juego en sí es un proceso colaborativo, pero si yo no permito esa discusión de resultados en torno al juego y en torno al aprendizaje, pues difícilmente los estudiantes van a poder entender y comprender un poco más y avanzar. Que haya juego libre. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ir al extremo también de que toda la actividad del juego sea la guía y que haga esto, haga esto. Nosotros tuvimos problemas porque a los estudiantes les gustaba jugar, pero no desarrollar la guía porque ahí les daba pereza. Entonces hay que tener especial cuidado con esa situación. Juegos en equipos, que la complejidad de la actividad sea gradual. En cuanto a la percepción, ya les había dicho que pues el juego resultó agradable, pero de cierta manera generaba frustración. Y en cuanto a las habilidades de aprendizaje, el elemento fundamental es que permitía a los estudiantes la observación de ciertos atributos de, en este caso, el concepto que trabajamos, que era termorregulación. Y a nivel de motivación, que es uno de los trabajos que está en el libro que presentaba la profesora, veíamos que el mayor logro que se tuvo con el uso del videojuego tuvo que ver con que es un juego que le genera a los estudiantes como cierto desafío, pero no suficiente para mantenerse jugando, que es un juego que efectivamente llama la atención y permite a los estudiantes motivarse y meterse en ese mundo virtual, pero de cierta manera en relación con la utilidad que ellos ven y que perciben para el aprendizaje, pues los resultados no fueron favorables. La competencia percibida fue pues el mayor predictor de la motivación asociada al juego, y el juego pues se queda en que le resultó interesante y placer al jugarlo, pero no fue desafiante. Una última parte que quiero mostrarles es que tiene que ver no en sí con el uso de videojuegos, sino con la creación de videojuegos. Hemos estado apostándole a esto en el sentido de que pues ya sabemos que en otros contextos esto no es la sensación porque ya están más avanzados, pero la idea es que nosotros integremos en el currículo la programación como un componente para desarrollar la creatividad, y con esto que nosotros promovamos en los estudiantes pensamiento computacional. El pensamiento computacional no centrado solo en la programación, sino en el manejo y el reconocimiento de conceptos, de procesos y de visiones que tienen que ver con el uso de estas tecnologías. Y por último, pues las perspectivas tienen que ver con eso, con la necesidad de fortalecer un currículo en el que se integre esto del pensamiento computacional, de los videojuegos, que efectivamente los profesores estemos formados para eso, para que a partir de eso en las diferentes disciplinas trabajemos, promovamos no solamente habilidades de pensamiento computacional, sino las que son propias de cada disciplina, matemática y demás, y a los estudiantes que están acá pues igual que vamos a investigar en ese tema. Muchas gracias. Este es un evento de videojuegos que hay este año para quienes deseen participar, que es una conferencia mundial de videojuegos educativos.